Después de la polémica que se generó en torno a la desocupación del edificio en donde funciona la sede del Codicen, el Ministerio del Interior decidió mostrar por primera vez las imágenes en video captadas por cámaras adheridas a uniformes de efectivos durante un operativo policial. Se trató de un avance interesante, pero a su vez la noticia disparó una serie de preguntas sobre el uso de esta tecnología. ¿Cuáles operativos se filman y cuáles no? Si hay excesos policiales, ¿se van a difundir? ¿Qué garantías hay de que las imágenes no son alteradas? Recuerdan, tratamos el tema en la mesa de En Perspectiva, también en un editorial. Bueno, en los próximos minutos vamos a buscar respuestas a estas preguntas. Está con nosotros el comisario inspector Alfredo Clavijo, jefe de la zona operacional 5 de la Jefatura de Montevideo, que se encarga de dar apoyo técnico a las otras unidades de la capital. Comisario Clavijo, buen día. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Según lo que informó el Ministerio del Interior en agosto del año pasado, la utilización de estas cámaras fue introducida después de una sugerencia del profesor Lawrence Sherman, un experto en criminología de la Universidad de Cambridge. ¿Qué se busca concretamente con la incorporación de esta tecnología? Primero quería decir que a partir de agosto, en base al asesoramiento de Lawrence Sherman, se comenzaron a usar las cámaras en los policías. Anteriormente a ello, el jefe de Policía de Montevideo había dispuesto la adquisición de un número determinado de cámaras para colocarlas en los patrulleros, que eran esas cámaras. Cuando el jefe recibe ese asesoramiento, lo que dispone es una compra de arneses personales para ponerlas en los policías y no en los patrulleros, dado que en Inglaterra y en Estados Unidos habían ya experimentado ese proceso de tener la cámara en el patrullero y luego de pasarla a tener en el policía. Y eso fue lo que se tomó por diferentes recomendaciones que tienen que ver con el accionar policial y la mejora y el profesionalismo de los policías cuando tienen una cámara. O sea, la idea de que las cámaras estuvieran en los patrulleros se abandonó. Lo que se hizo fue modificarse. Ajá. Por ahora, tal vez el día de mañana también se pongan cámaras en los patrulleros, pero en ese momento estábamos en una fase de prueba de esa utilización de esas cámaras y lo que se pasó fue a adquirir los arneses para que el policía tuviera la cámara. Uh-huh. Vemos que es más apropiado eso, dado que si tuviéramos que invertir recursos en poner cámaras en los patrulleros y después a la vez también cámaras en los policías, nos parece que donde está el policía es donde está la acción y donde está lo importante para poder estar registrando. Más recientemente, cuando se difundieron las imágenes del operativo en el Codicen, el ministro Bonomi aseguró que esas cámaras se utilizan como garantía para el accionar policial, ya que muchas veces los delincuentes se autoflagelan o se golpean a sí mismos y el operativo termina con una denuncia hacia la policía. ¿Esa es la razón principal, entonces? ¿Garantía para la policía? Hay varias razones por las cuales se adquirieron las cámaras y por las cuales las usamos y estamos todavía en una fase de prueba de ver todo lo que nos brinda la utilización de las cámaras. Una de las razones o de las funciones que cumplen las cámaras en los policías es brindar garantías a todos los ciudadanos del accionar moral que debe llevar la policía. Cuando hablo de un accionar moral es hacerlo bien, apegado a las normas y a todos los principios, porque es lo que nos mandata la ley. Pero hay otras funciones que no quiere decir que no sea una importante esa, y para el ministro lo es, y es bueno eso, pero para nosotros el punto de vista desde la formación, desde la especialización, desde la evolución del accionar policial, para nosotros tiene otras funciones, como una función didáctica y una función de chequeo de la modificación y evolución de esa conducta policial. Es decir, didáctica porque al momento que yo puedo, desde mi lugar, desde mi cargo, de cada jefe o cada líder de su grupo,
que no podemos estar en cada policía y en cada procedimiento, poder luego tener esa filmación, poder analizar con los diferentes líderes de grupo qué es lo que estamos haciendo bien, en qué podemos mejorar y tal vez qué errores estamos cometiendo. Y no solamente por cómo lo hacemos, sino cómo decimos, cómo hablamos, cómo nos paramos frente a una víctima o frente a un criminal o frente a un ciudadano que acaba de transgredir una regla y nosotros tenemos que actuar como ciudadanos en rol de policía, coartando esa violación de la regla de un ciudadano hacia otro. Así que entonces hay unos cuantos objetivos. Por un lado, darle garantías a la sociedad, a la población. Por otro, protección también de los policías ante denuncias que pudieran formularse en contra del operativo. Por otro lado está este otro aspecto interno de crítica, autocrítica y aprendizaje en el propio cuerpo policial. Y supongo que también está la posibilidad de que esas imágenes sean prueba a presentar a la justicia. Al momento que la policía registra imágenes, están a disposición de todas las autoridades y obviamente que de la justicia por ser auxiliares de ella. Es decir, todo lo que nosotros filmamos es oficial en esas cámaras. ¿Qué dice la experiencia de Estados Unidos y de Inglaterra, ya que la referencia es el profesor Lawrence Sherman? ¿La filmación concretamente conduce a la reducción de la violencia policial? El asesoramiento que transmitió el jefe de policía, el inspector Lallera, hacia el comando de la jefatura, que fue el que se reunió con él y tuvo recibió ese asesoramiento, fue de que el portar la cámara al policía hacía que el policía fuera más aplicado en sus conductas, en sus acciones, y también eso mejoraba la imagen policial principalmente, de cómo el policía se dirigía hacia un ciudadano. No hablemos siempre de que está en un accionar sobre un criminal, o en detención de un criminal, o de un potencial criminal. Estamos hablando de que son más las intervenciones que hay de ayuda, de auxilio hacia una víctima, donde es importante que el policía tenga una conducta y un lenguaje apropiado para generar percepción de seguridad en ese momento. Cuando un ciudadano necesita de la presencia policial, ¿para qué? Para que en ese momento le brinde seguridad. Porque tal vez ya fue vulnerado de alguna manera. De todos modos, hay que hacer una aclaración antes de continuar. No todos los efectivos policiales llevan cámara en sus uniformes. La implementación de las cámaras está a cargo de la Zona 5 de la Jefatura de Policía de Montevideo, que es la que usted dirige. ¿Por qué? Y sobre todo, ¿qué es la Zona 5? Estoy seguro que mucha gente todavía no sabe eso. Sí. Son dos unidades importantes dentro de la Jefatura de Montevideo, que una es la Dirección de Información Táctica, que es una dirección de investigación y de análisis criminal, y la Jefatura de Zona Operacional 5. En sí está siendo utilizada para funciones de investigación y de registro de lugares y de chequeo de personas también. Y la otra es la función operacional dentro de la Jefatura de Zona Operacional 5 especializada, que es donde ya estamos utilizando las cámaras, un número determinado de cámaras, como bien dijo usted, no lo tienen todos los policías, porque también estamos en una fase de prueba aún, de cómo deben ser los protocolos, también de ajustar esos protocolos, de cómo se usa la cámara, teniendo en cuenta la autonomía de la cámara, tanto de la memoria como de la batería. Ahora hablaremos de eso, pero ¿qué es el grupo de reserva táctica? Que, aclaremos, tuvo a su cargo el operativo de desalojo del edificio del Codicen, tuvo el accionar adentro del edificio. Ese era el grupo de policías que llevaba las cámaras. ¿De qué se trata? ¿Qué es este grupo? Para contestarte la pregunta inicial, es si la Jefatura de Zona Operacional 5 especializada. ¿Por qué especializada? Porque tiene esa territorial y tiene varias funciones específicas y especiales
de diferentes funciones de la policía, como es el Cuerpo Policía Tránsito, el Cuerpo Plantel de Perro, programas como el programa Bus Seguro, la Comunidad Educativa Segura, y dentro de ellas la principal unidad que tiene la Jefatura de Zona Operacional 5 especializada es el Grupo de Reserva Táctica. Una aclaración entonces, la zona 5 no es una zona geográfica, quedó dicho al pasar, pero quiero remarcarlo. No, Hay otras zonas que sí corresponden a una porción del territorio. Exactamente. Esta es una zona virtual, podríamos decir. Podríamos decir, o aterritorial. Incluye una serie de cuerpos. Uno de ellos es el Grupo de Reserva Táctica, que es, ¿qué cosa? Que fue creado por el jefe de Policía de Montevideo en el 2013 a modificación de un grupo que existía, que se llamaba GEP, que era el Grupo Especial en Patrullaje Preventivo. En sí lo que el jefe evaluó en ese momento es que necesitaba una unidad de reserva que a la vez con la formación de la Dirección Nacional Guardia Republicana, faltaba dentro de la Jefatura de Policía de Montevideo una primera línea de contención que tuviera tareas específicas y especiales para también actuar en apoyo en allanamientos, en desalojos, y como una reserva operativa para podérsela desplegar en cualquier lugar de Montevideo, para no estar limitado en los recursos que tiene cada porción territorial de las 4 jefaturas de zona operacionales. Y por eso crea el Grupo de Reserva Táctica y le da una impronta operacional, táctica, de primera línea dentro de lo que es la progresividad del accionar policial, como contención. ¿Qué diferencia tiene con la Guardia Republicana entonces? La diferencia es, ¿por qué el Grupo de Reserva Táctica es el que ingresa dentro del CODICEN? Porque es esa primera línea. Es el que tiene que ir tener contacto dentro de la situación a resolver, y la Guardia Republicana debe aguardar como apoyo del Grupo de Reserva Táctica o como soporte de si la situación se excede, dado que la función del Grupo de Reserva Táctica es contener el problema y tratar de solucionarlo sin tener que llegar al contacto físico o a la represión. ¿Por qué el Grupo de Reserva Táctica se hizo cargo en primera instancia del desalojo dentro del CODICEN? Por lo que expliqué, el Grupo de Reserva Táctica es la primera fase del accionar progresivo policial. ¿Qué armas llevan? No, llevan el armamento, vamos a decir, normal de un policía, como chaleco antibala, arma, casco, pero escudos de acrílico, y a veces usan vara o no, según el momento, y utilizan. Los líderes de los grupos tienen cámaras personales GoPro. Aparte de este operativo de desocupación del edificio donde tiene su sede el CODICEN, ¿cuántas veces se utilizó las cámaras desde que entraron en funciones? Cuantificado no se lo podría decir en este momento, pero tenemos una base de datos de varios teras de videos, porque es lo que genera el líder al momento de que finaliza la misión de su equipo, tiene que descargar lo que filmó en una computadora y ponerle el número de la fecha, la hora, y si registró alguna novedad, el número de novedad a la cual se asocia esa filmación. O sea, se ha utilizado estas cámaras una cantidad de veces ya. Sí. Lo pregunto porque hasta ahora no habíamos visto nunca esas grabaciones. ¿Qué utilidad tuvieron esos registros? ¿Algún ejemplo? Los ejemplos son los que dije. Es decir, la utilidad que han tenido han sido de comprobar de que el accionar policial está ajustado a las normas y a las reglas, y no ha habido en esas filmaciones algo relevante para presentar a la justicia o para realizar un procedimiento administrativo para modificar algún tipo de conducta. Entonces, ¿ha ocurrido algo de eso? No, internamente ahora, las grabaciones en video llevaron a que, por ejemplo, no sé, se sancionara a algún policía. Externamente, ¿se presentaron algunas de esas grabaciones a la justicia? La primera vez que presentamos esa grabación a la justicia fue en este caso. ¿La primera vez fue esta? Sí, y anteriormente no hemos iniciado ningún procedimiento porque no ha sido necesario. Es decir, igual las filmaciones están a disposición del mando y tienen características en algunos casos de reservadas, porque están dentro del presumario, muchas de ellas, del proceso procesal penal. Hay filmaciones de detenciones, de allanamientos, de diferentes circunstancias que si la justicia en su momento lo hubiera requerido, hubiera sido necesario como medio de prueba, es decir, lo sabe y se le ha puesto en conocimiento en algunas oportunidades.
¿Cómo son desde el punto de vista técnico estas cámaras y cuál es el protocolo mediante el cual se las emplea? De eso vamos a conversar en la segunda parte de la entrevista con el comisario inspector Alfredo Clavijo, jefe de la Zona Operacional 5. El diálogo es con el comisario inspector Alfredo Clavijo, 36 años, jefe de la Zona Operacional 5 de la Jefatura de Policía de Montevideo, donde se encuentra radicada una de las dependencias que utiliza estas cámaras, el grupo de reserva táctica, que fue el que ingresó al edificio del Codicen. Yo quería saber detalles. ¿Cómo son estas cámaras? Son las GoPro, las que los oyentes deben conocer, las que se utilizan, por ejemplo, para grabaciones de deportes extremos. Esas mismas. Exacto, son esas mismas. En sí, lo que estamos haciendo a decir GoPro es marcar una marca, o decir una marca, pero en sí es una cámara de uso individual, personal, una microcámara que permite portarla con la persona sin que tenga un peso extremo que le dificulte su accionar o su desempeño en lo que está haciendo. Son cámaras de alta definición, livianas, resistentes. Toman fotografías y también videos. Videos. Y tiene algo importante que tiene un efecto de ojo de pez. Filman alrededor de 220 grados. Es decir, un policía que pueda estar al lado de una persona tomando los datos o como se vio el otro día, que pueda estar hablando con ella, en otra cámara lo perdería. En este caso, la cámara, una de las funciones importantes que tiene es esa, es decir, efecto de ojo de pez. ¿Cuántas cámaras de este tipo tiene el Ministerio del Interior? La Jefatura de Policía de Montevideo, no voy a hablar por el Ministerio del Interior porque tengo entendido que hay otras direcciones que han adquirido y hay procesos licitatorios también en marcha, pero la Jefatura de Policía de Montevideo ha adquirido al día de hoy 80 cámaras GoPro, con arneses, todas con arneses, que en su primera instancia se habían adquirido 50 cámaras sin arneses, lo que le contaba para colocar en los vehículos, en los móviles policiales. Ahora tenemos 80 con arneses. Hablemos del protocolo. ¿Está terminado ya? Porque según se ha informado, se lo está elaborando. Exacto, se lo está elaborando. Estamos en una fase ya concreta que también tiene una variable que ha sido la cámara, el protocolo, con referencia al tiempo, de la autonomía de la batería y de la memoria de la cámara. ¿Por qué digo esto? Porque un policía comúnmente está alrededor de 8 horas en la calle o realizando un operativo y la cámara no permite filmar 8 horas. La autonomía de la batería no lo permite. Es decir, son 4 horas, creo. Aproximadamente máximo 4 horas en condiciones óptimas de la batería. A medida que se van utilizando, eso se va reduciendo un poco. Entonces eso ha generado órdenes que se han tenido que ir ajustando y modificando referente a qué momento filmar. Vamos a eso. En primer lugar, ¿cómo se elige el operativo donde sí se va a usar cámaras? En primer lugar, todo oficial del grupo de reserva táctica que sale con un equipo a territorio, al área de operaciones, debe de portar la cámara. Ajá. ¿El oficial solo? ¿Cuántos de los integrantes del grupo que lo acompaña llevan cámaras? El grupo de reserva táctica hoy, 25 oficiales, cada uno tiene una cámara de entrega personal y hay, creo que son 8 clases, 8 mandos intermedios que también tienen esa cámara, que es importante que para el cuidado de ella se adjudica de forma personal. Es decir, el oficial tiene su cámara asignada, el encargado, el líder de ese equipo, tiene su cámara asignada con un número determinado, la levanta al momento de entrar al servicio y bueno, la entrega o no, si tal vez tenga que ir a otro operativo. Pero de un mismo operativo hay varias filmaciones. Por ejemplo, en el operativo del Codicen, ¿cuántas cámaras funcionando había? Habían 5 cámaras, si no me recuerdo mal, y era porque habían 5, en ese momento habían 5 líderes de equipo. El jefe del grupo de reserva táctica era una de esas cámaras. Por la magnitud del operativo, lo que se dispuso en la orden de operaciones es que el jefe del grupo de reserva táctica, que es el subcomisario Gabriel Silvera, liderara la operación en el terreno. ¿Qué mecanismos tienen las cámaras para que el policía no pueda alterar las imágenes o apagar y prender las cámaras cuando le conviene? Bueno, apagarla la puede apagar. No debe hacerlo en este caso. Por eso decía, como para aclarar un poco la pregunta anterior, es decir, cuando se va un operativo
de esta característica, la cámara debe estar encendida desde que se llega al lugar. Y apagarla cuando se finalice, que es lo que ocurrió en estos casos, y los líderes de los equipos cumplieron con lo ordenado y con lo que está establecido. En otro caso que pueda ser estando haciendo un control o patrullando, debería encender la cámara el líder en todo momento que va a tener una acción de intervención, dígase con una víctima o con un victimario. En este caso del operativo, las razones por las cuales la cámara se apaguen pueden ser técnicas también, pero eso se determinará luego en una investigación administrativa. La orden es no apagar la cámara. Apagar la cámara es cometer una falta y hay que investigar sobre eso. Es decir, porque tampoco podemos asegurar que fue apagada la cámara. Puede haber existido algún problema técnico, pero eso hay que investigar. Sea como sea, el apagado de una cámara queda registrado. También queda registrado. Sigamos. ¿Qué política se ha definido para la difusión de las imágenes registradas por estas cámaras? La política es la de reserva, la misma que tienen los diferentes centros de comando unificados, es decir, los centros de monitoreo del Ministerio del Interior. Las cámaras están en una base de datos al acceso obviamente, de la justicia en el momento que lo disponga y de las autoridades, que son las que toman conocimiento y las que disponen sobre las filmaciones. Esta primera divulgación a raíz del operativo de desalojo en el Codicen fue una decisión evidentemente política. Había que demostrar, se procuraba demostrar que no eran ciertas determinadas denuncias que se habían formulado. Entonces, ¿siempre va a ser así? ¿La difusión de las imágenes corresponderá a decisiones políticas del Ministerio del Interior? Como policía no le puedo contestar eso. Lo que le puedo contestar que desde el punto de vista policial vamos a seguir actuando en base a los protocolos establecidos y las cámaras la filmación de las cámaras son debidamente guardadas y puestas a disposición primero de la justicia y de las autoridades, están en todo momento. Ahora eso habría que preguntárselo a las autoridades políticas del Ministerio del Interior. Pero, por ejemplo, ¿también se va a difundir imágenes cuando esa grabación demuestre que el operativo no fue correcto? Cuando demuestre, por ejemplo, que hubo, no sé, violaciones a los derechos humanos, transgresiones a normas vigentes. Sí. Hasta ahora el antecedente fue el contrario, fue para defender una actuación prolija. Si las autoridades lo determinan, nosotros les vamos a dar acceso a las filmaciones para que ellas hagan lo que les parezca adecuado. Nosotros, como auxiliares de la justicia, a quien debemos de darle las filmaciones, sean aquellos casos que tuvimos un accionar adecuado o en los cuales el accionar debe ser sometido a un proceso judicial, a la justicia se las vamos a dar todas como las tenemos, y si las requiriera se las daríamos. ¿Y los ciudadanos pueden exigir las imágenes en determinadas circunstancias? Es información reservada, como lo dije. Creo que la forma que podrían acceder a una filmación sería por la vía judicial, solicitándola a la justicia. Todo accionar policial luego de culminado está en un proceso judicial. Por ende, hay un juez que está actuando en esa causa, sobre esa denuncia o sobre esa detención, y es a quien le deben de requerir esa prueba. ¿Pueden pensar los ciudadanos? Se planteaba en una de nuestras discusiones aquí en el programa si no debería haber un control externo, por ejemplo, de la Institución Nacional de Derechos Humanos. La verdad que sobre eso, legalmente hoy, si se pudiera aplicar, no sé si habría algún impedimento, desconozco. Insisto sobre que las filmaciones que realiza la fuerza policial, la Constitución lo establece claramente, somos auxiliares de la justicia. ¿Por cuánto tiempo quedan archivadas? No tienen un tiempo determinado, en los cuales por ahora ha llevado este año y algo que llevamos utilizándola, las filmaciones están guardadas y habrá que determinar con la justicia en qué momento, como se hace con los archivos de papel, podemos ir destruyendo o borrando, digamos. Más preguntas que también surgían en las discusiones aquí en el programa. ¿Por qué no se filmó, o por lo menos no existen imágenes públicas, del traslado de adolescentes del CEPRIL y del CIRPA?
un operativo donde quien participó fue la Guardia Republicana y sobre el cual sí hubo denuncias de excesos policiales. Y es una dirección independiente, una unidad ejecutora independiente. Creo que es obvio que si solamente hoy día el grupo de reserva táctica tiene las cámaras, la Guardia Republicana no filmó porque aún no tiene cámaras personales. ¿Qué es lo que sabe usted? ¿Está previsto extender el uso de estas cámaras a otros cuerpos? Por lo que se nos ha informado, el jefe nos manifestó en las últimas reuniones de comando de que, como está siendo evaluado positivamente, creo que va a ser extendido a varias unidades ejecutoras del Ministerio del Interior. En lo que respecta a la Jefatura de Policía de Montevideo, el objetivo del jefe es poder tener cámaras con mejor autonomía de batería y que cada policía que está en la calle, trabajando, operando, tenga una cámara personal y esté registrando lo que está haciendo. Para ir cerrando, usted que es el jefe de la zona operacional 5, ¿qué evaluación hace? ¿Qué conclusiones ha sacado de toda esta experiencia de estos meses con el uso de las cámaras? ¿Qué ha cambiado? La evaluación es altamente positiva. Han cambiado muchas cosas y principalmente en cómo hacemos, cómo llevamos a cabo las tareas, las diferentes tareas. Y lo que ha ido optimizándose, mejorando, buscando la excelencia del accionar policial en estas unidades que lo poseen. Y en el grupo de reserva táctica hemos visto grandes mejoras en lo que es las formas, en las cuales se dirige al grupo que está a cargo del líder a comprobar el trabajo en equipo, a mejorar ese trabajo en equipo, a mejorar la disciplina operativa, haciendo modificaciones sistemáticas luego de cada uno de los procedimientos. ¿Cómo les resulta a los policías esta modalidad? El saber de que todo lo que hagan está siendo grabado. Como todo nuevo, como cosa nueva que viene vamos a decir, a integrarse a nuestro accionar, a nuestro trabajo, siempre tiene dos conceptos o dos evaluaciones. Bueno, algunos piensan que es bueno y otros lo podrían ver tal vez como algo que en algún momento nos puede, tener una prueba en contra, pero en sí, como comúnmente el accionar es adecuado y luego puede ser, dejado en evidencia o denunciarse de que no fue correcto, pero en sí no podemos comprobarlo, no podíamos comprobarlo, el policía ha ido día a día demandando que la cámara esté y que el líder lleve la cámara y que la cámara esté encendida. El policía hoy le consulta a su líder, señor, la cámara está encendida, es decir, como un chequeo, como un apoyo a ese líder que de repente tiene varias tareas. El policía hoy quiere que la cámara esté encendida. Para él también es una garantía de lo que está haciendo. Usted mencionaba algunos pasos que falta dar. Uno, extender el uso de estas cámaras a otros cuerpos de la policía. Dos, avanzar en la tecnología, sobre todo por el lado de la duración de las baterías. Y pregunto, en esa misma línea, ¿está previsto que las cámaras puedan ser usadas en vivo? Quiero decir, que las imágenes de esas cámaras puedan estar siendo recibidas por quienes comandan la operación en el momento. Todo eso que usted dijo es posible y está dentro de la estrategia que estamos siguiendo. Hoy esas cámaras no transmiten en vivo. Hoy esas cámaras no transmiten en vivo si usted no está próximo. Por ejemplo, yo en mi celular puedo estar monitoreando el accionar de un equipo que está trabajando de repente en la esquina acá de donde estamos ubicados, y mediante una aplicación de celular puedo estar mirando y monitoreando la cámara y encendiéndola o apagándola o registrando hasta imágenes. Tengo que estar próximo. Para que estar a más distancia deberían ser otro tipo de cámaras y estar enlazadas a los centros de comando, pero es una de los objetivos, dado que si estamos en un operativo crítico, es importante para el mando estar monitoreando y poder estar recibiendo esas imágenes y no tener que estar en muchos lugares, sino estar solo en un lugar
y estar tomando decisiones desde ahí. Comisario Inspector Alfredo Clavijo, jefe de la Zona Operacional 5 de la Jefatura de Policía de Montevideo. Le agradezco que nos haya visitado esta mañana, sus respuestas a estas preguntas. Volvemos a conversar en cualquier momento. Gracias a ustedes por la oportunidad que nos da de poder explicar algunas situaciones a la ciudadanía y estamos siempre a las órdenes. Ya volvemos porque se viene la mesa de En Perspectiva en este lunes. La transcripción y el video de esta entrevista los encontrás en www.enperspectiva.net.